En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. La ignorancia. Con esto abro y con esto voy a cerrar mi intervención. Hay gentes que aman los libros, son seres que gustan del silencio, del recogimiento y de la quietud. Algunos son curiosos y catan las novedades, otros son más escépticos y a veces de retorcido colmillo. Solo releen para apurar el tiempo. Los hay que coleccionan libros, los que los dedican y aún los que los escriban. Tales gentes pueblan sus casas a la medida de sus libros. Estimados participantes en el 11º Congreso Estatal de Bibliotecarios organizado por la AMBI, agradezco a los organizadores y en particular a la contadora Laura Cervantes Sánchez por su confianza y amable invitación para convivir todos juntos unos minutos. La plática la he estructurado de una manera sencilla, buscando que los sustantivos se conviertan en los capítulos de la narración, permitiendo mantener una claridad de conceptos como si fueran señales de tráfico que nos van acercando a un destino común. Las palabras que he escogido como referencias son las siguientes: el libro, la palabra, el lector, la lectura, la biblioteca y concluyo con el bibliotecario. Les solicito me acompañen en este recorrido intelectual y que juntos logremos descubrir el sentido humanista en los servicios bibliotecarios. La primera palabra, el libro. Algunos libros hay que saborearlos, otros hay que tragárselos y digerirlos, decía Francis Bacon. En un olvidado lugar de Mesopotamia, hace muchos años, unos hombres que la historia más tarde reconocería como escribas, tallaron unas marcas en unos modestos bloques de arcilla. Aquí había 10 cabras, pudo descifrarse siglos después. De esta manera tan prosaica, empezó hace 6,000 años la historia de la lectura. De la mano de un remoto pastor que anotó la compra y venta de su rebaño. Desde entonces, nuestra comprensión del universo consiste en poder leer letras y cifras, en entenderlas y en difundirlas. Su evolución ha ido de las tablillas, papiros, códices, hasta los libros que hoy conocemos. El códice fue una invención pagana. El romano Julio César fue el primero que plegó un rollo en páginas como un cuaderno para enviar instrucciones a sus tropas. Los primeros cristianos adoptaron ese formato códice porque podían llevar escondidos entre las ropas los textos prohibidos en Roma. Pero de todas las formas que los libros han adquirido a través de los siglos, las más populares han sido las que permitían al lector sostener los libros cómodamente en la mano. A mediados del siglo XV se produce un descubrimiento tan importante para la lectura como el de América para la historia universal. En 1455, un joven grabador, Johann Gutenberg, comprendió que podía ganarse mucho en velocidad y eficacia si las letras del alfabeto se tallaban en forma de tipos reutilizables en lugar de los bloques de madera que se usaban para imprimir ilustraciones. Gutenberg inventó la imprenta y produjo una Biblia con 42 líneas en cada página, el primer libro impreso con tipos. Imagínense esta gran revolución. Por primera vez desde la invención de la escritura se podían producir libros de forma rápida y en grandes cantidades. Es la primera democratización de la lectura. Cientos de lectores podían tener ejemplares idénticos del mismo libro. El libro tiene una vida latente, lista para renacer cuando se le consulta. Es un vehículo también de nuestra civilización que nos conecta con otras épocas. Para dar un ejemplo de lo que estoy explicando, vamos a pensar en un libro que nos fue heredado por nuestro abuelo. No solamente es el libro. Quizá podamos encontrar que el libro está rayado, que tiene algunas anotaciones, está subrayado o tiene algunas marcas. Todo esto que el abuelo agregó al libro
nos sigue manteniendo en una comunión con Él. Somos dichosos por tener libros, pero hay que saber valorarlos, porque un libro que no abres es condenarlo a una especie de purgatorio, esperando que alguien le dé vida. Siguiente palabra, la palabra. El libro no se origina en sí mismo, es un producto humano, un producto de la civilización. Al inicio y durante mucho tiempo, leer era un ejercicio intelectual muy riguroso, muy difícil, reservado a pocos. El texto era corrido, no había espacios entre las letras, imagínense eso, para empezar. Había que dedicarle tiempo para interpretar y leer. Quien era capaz de leer era poseedor de un gran talento. De una cosa, el libro, se liberaban palabras que formaban ideas que estaban prisioneras en el papel. Como humanos, el fenómeno de la comprensión es parte del equipamiento con el que nacemos. A nadie se le enseña a mirar, a comer o a tocar. Son su paquete de herramientas para sobrevivir en el mundo. Es como si fuera nuestro software. Es lo mismo para poder vivir. Lo que no encaja aquí es una patología. Los libros lo que hacen es acumular y proyectar otro elemento que es la palabra. No se le puede quitar su valor a la palabra, ya que sin ella no sería posible el libro. La palabra amplía al hombre mismo y también nos identifica con la divinidad, a semejanza de hágase la luz y se hace la luz. Siguiente concepto, el lector o el individuo. Un hecho. Tendemos a identificarnos con todo libro que leemos. ¿Creen que esta aseveración es cierta? ¿Les ha llegado a ocurrir en sus experiencias de lectura? ¿Se han identificado con algún libro, con algún autor? ¿Lo sienten parte de su familia? ¿Los ha hecho cambiar de alguna manera su manera de ser? El libro es la manera más económica de hacerse de información. No requiere electricidad ni otros aditamentos, solo acercarnos a ellos. El libro pierde su valor si no es aprovechado por alguien. Podemos ser lectores competentes o todavía no competentes, pero el hombre más el libro más la lectura componen una tríada mágica. Y con esto entro al siguiente concepto, la lectura. Vamos a nuestro recorrido, la lectura. La lectura es un vehículo para entrar en contacto con la realidad. Tenemos la capacidad de comprender a través del libro. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa cuando no sabemos leer? ¿Qué pasa cuando somos analfabetas? Entonces está la oralidad. El poder de leer es un don que convierte a dóciles ciudadanos en seres racionales capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria o al abuso. Así que poder leer nos transforma. En la Edad Media, los juglares recitaban o cantaban sus versos. En tiempos de San Benito se consideraba que escuchar la lectura era un ejercicio espiritual. Siglos más tarde, los padres leían a sus hijos, los criados a sus señores. Pero en las épocas coloniales, a los esclavos que descubrían que podían leer, les cortaban un dedo y generaban temor para que no leyeran, porque era peligroso que lo hicieran. Podían liberarse. En la Cuba todavía española se leía en voz alta a los obreros en las fábricas de tabaco. Tenían sus libros preferidos, y uno de ellos, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Llegó a ser tan popular que un grupo de trabajadores de esa fábrica escribió al autor en 1870 pidiéndoles que les prestara el nombre de su personaje para llamar así a uno de sus puros, Montecristo. Los clásicos creían que la palabra dicha en voz alta tiene alas, frente a la palabra escrita que es inmóvil y muerta. Del texto leído a otro se pasa al texto que penetra el lector silencioso y concentrado. Estas razones son suficientes para saber que el valor de la lectura en voz alta, la del autor para que su texto le revele sus luces y sus sombras, para emocionar al público o para promocionar un libro. La lectura abre las puertas al mundo de la palabra y del lenguaje. Es aquí donde pregunto si la información es lo mismo que conocimiento. ¿Qué opinan? No.
¿Cuántos dicen que información no es igual a conocimiento? Levanten la mano. Una gran mayoría. Gracias. La información está afuera de nosotros, pero cuando logramos integrarla, se convierte entonces en conocimiento. Cuando no podemos leer, buscamos otras alternativas, ya lo había dicho yo, la oralidad. Sabemos del caso del escritor argentino Jorge Luis Borges, quien se queda ciego ya en los últimos años de su vida y necesita de alguien que le lea los libros. Contrata a Alberto Manguel y utiliza sus ojos y su voz para hacerse de la información. Ya no podía leer, pero eso no lo alejaba del conocimiento. El caso anterior me hace recordar el libro El lector de Bernhard Schlink. A lo mejor ustedes vieron la película El lector. El personaje de Hannah Schmidt, una oficial alemana en la época del Holocausto, seduce al joven Michael Berg para que le lea. La mayor parte de su vida ella fue analfabeta. Se mantuvo en prisión por orgullo y para no decir y revelar al mundo que era analfabeta, pero con una gran pasión por la lectura. Siguiente palabra o concepto: la biblioteca. Una biblioteca es el reflejo de su lector. Mis libros me delatan quién soy. Se puede saber quiénes somos por nuestros libros. Las bibliotecas son espacios de lectura, pero ¿quién las origina? El libro. Si no hay libros, no hay bibliotecas. La gran biblioteca de Alejandría fue fundada en el siglo III a.C. Se cuenta que llegó a contener 900,000 manuscritos. Era un gran centro de investigación y aprendizaje con personas de todo el mundo conocido. Ptolomeo II encargó a Zenódoto de Éfeso la tarea de catalogación de todos los volúmenes y de libros. Zenódoto fue el primer bibliotecario de Alejandría. El resultado de su labor fue el Pinaqués, primer catálogo temático de la historia. Unas obras se presentaban en rollos de papiro o pergamino y a estos les llamaba volúmenes. Otras en hojas cortadas que formaban lo que llamaban tomos. Cada una de estas obras podía dividirse en partes o en libros. Se hacían copias a mano de las obras originales, es decir, ediciones, que eran muy estimadas. Las personas encargadas de la organización de la biblioteca buscaban por todas las culturas del mundo conocido y en todas las lenguas y enviaban a negociadores para que pudieran hacerse de bibliotecas completas, unas veces para comprarlas tal cual, otras como préstamo por hacer copias. Aquí había un empleo muy bueno: ser copista. Era algo muy interesante. No todos los copistas sabían qué era lo que estaban copiando, no entendían el contenido, pero era de copiar. Ellos cobraban por cada línea copiada. Era tan importante para esta biblioteca hacerse de esta información que tenían su aduana y todo barco que llegaba inspeccionaban, y si descubrían que traían algunos rollos, manuscritos, etcétera, los decomisaban, ya que investigaban qué era lo que tenían, y si veían que tenía algún valor, lo copiaban y lo devolvían, y si era de gran valor, se lo dejaban. Así es como fueron acumulando toda esta información. En el año de 1997 vi un reportaje en una revista, en la revista Time, donde sale a luz un ambicioso proyecto cultural: construir una nueva biblioteca, la Biblioteca Alejandrina, en la ciudad de Alejandría, para recuperar así un enclave mítico de la antigüedad, patrimonio de la humanidad. Esto ocurría 1600 años después de la desaparición definitiva de aquellas grandes colecciones del saber. Pueden buscar en internet esta Biblioteca Alejandrina y es una estructura sin igual que conecta el pasado con el presente por los materiales y el tipo de construcción, y que en la sala de lectura caben sentados 2.500 personas. Para llevar a cabo semejante proyecto se unieron los esfuerzos económicos de diversos países europeos, americanos y árabes, más el gobierno de Egipto y la UNESCO. Siguiente concepto, y creo que es el último: el bibliotecario.
El bibliotecario busca acercar libros a los usuarios. Su tarea, por tanto, es mediar. Mediar se refiere a que hace muchas cosas con los libros, pero una de ellas es tener nuevos lectores. Es curioso, puesto que esta formación es uno de los retos de nuestro país y de las escuelas, crear lectores. La lectura es un encuentro. Con nuestra influencia existe la posibilidad de crear nuevos encuentros entre libros y estudiantes, entre libros y usuarios, generando opciones para leer. La biblioteca tiene ya los libros, pero no es suficiente. Se requieren sí de textos, más lectores y de encuentros. Otra vez esa tríada. Hay que desarrollar el hábito, dedicarse a la lectura. El hábito de leer se forma practicando la lectura. No tiene que ser leer directamente. Otro puede hacerlo por uno, o bien simplemente hojeando libros. Podemos darnos cuenta que en nuestros días el bibliotecario ha evolucionado. De ser un custodio a ser un intermediario entre usuarios y las colecciones de información. ¿Qué es lo que hace el bibliotecario? Mientras voy leyendo esta descripción de funciones, ustedes vayan poniendo como si fuera una lista de cotejo, una palomita, si ustedes lo hacen o no lo hacen. ¿Qué hace? Adquiere nuevos materiales, los cataloga y clasifica, desarrolla colecciones, descarta materiales obsoletos, establece políticas, reglamentos o normas de funcionamiento, conduce entrevistas de referencia, se suscribe a revistas impresas o digitales, hace investigación. ¿Qué cualidades creen que debe tener un bibliotecario ideal? Me gustaría dividirlo en dos partes. Una sobre el hacer, lo que hace, y la otra sobre el ser, sus cualidades o actitudes. Sólida formación académica. Por eso estos congresos, los cursos a los que asisten, la capacitación contribuye a esa solidez. Dominar el aspecto técnico de su profesión. Cultura general bastante buena. Conocimiento de otras lenguas, de acuerdo a la diversidad de materiales con los que se tenga que trabajar o a los usuarios a los que tenga que servir. Buena memoria. Buena letra, ortografía y redacción. Saber trabajar en equipo, aportar ideas y aceptar las ideas de los demás. La profesión exige alternar entre varios tipos de usuarios. ¿Quiénes van a sus bibliotecas? Seguramente van maestros, alumnos, pero si son comunitarias sus bibliotecas, también van campesinos. A lo mejor algunos son más especializados y van historiadores, investigadores, en algunas otras irán los obreros. No importa, para todos ellos hay que atenderlos y hay que ser profesional, oportuno en la atención, responsable, sociable, ofrecer buen trato, amable y cortés y creativo. En resumen, hay que conocer la profesión para poder amarla. Nadie siente aprecio por lo que ignora, por lo que no conoce. Para precisar la responsabilidad social y contribución del bibliotecario, presento a continuación algunas cifras. Según la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura AC, en su encuesta nacional de lectura 2012, 1 de cada 2 hogares mexicanos solamente tienen entre 1 y 10 libros que no son textos escolares. También nos dice que en México se lee menos, y eso demuestra que la lectura sigue siendo una actividad educativa y no cultural. Por otro lado, Guillermo Sheridan nos comenta en un artículo que al mexicano, prácticamente el 100%, no le gusta leer. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y la UNESCO, en su estudio Hábitos de Lectura, le otorga a México el sitial 107 de una lista de 108 países estudiados. El mexicano promedio, ya lo sabemos, lee 2.8 libros al año. Hay solo una biblioteca pública por cada 15,000 habitantes. El 40% de los mexicanos nunca ha entrado ni por error a una librería. Existe una librería por cada 200,000 habitantes. En todo el país hay solamente 600 librerías. Alternativas. Decimos que los lectores leen menos.
Pues hay que hacerlos entrar a las bibliotecas o en las librerías, ofreciéndoles café, internet, videos. El error está en que el enfoque se ha puesto en el lector, pero no está ahí. El error está en la sociedad. ¿Por qué? En nuestra sociedad lo intelectual no tiene prestigio. Tiene prestigio tener dinero rápido, tener cosas para presumir, y el aspecto intelectual no es uno de ellos. La lectura se ha hecho mucho más difícil en un mundo comercial que cree que la única actividad válida es la que da un beneficio monetario. Les lanzo esta pregunta, es una pregunta muy larga, así que tomo aire. ¿Estaríamos de acuerdo en pensar que las bibliotecas tienen como propósito general motivar y estimular el hábito por la lectura y la investigación, así como fomentar en la comunidad cultura para el buen uso y aprovechamiento de lo que tenemos en las bibliotecas, proporcionar al usuario un ambiente adecuado? ¿En qué parte de todo esto que hemos estado platicando encaja el sentido humano en los servicios bibliotecarios, en el trato al usuario? Pensemos en nuestras escuelas. ¿Cuántos de aquí trabajan dentro de una escuela? Levanten la mano. Bien. Se requiere de un bibliotecario que se forme para cumplir con una función educativa, que conozca los contenidos curriculares del espacio donde trabaja, que reconozca las necesidades de los alumnos, capaz de acompañar la transformación de los docentes, que rescate y sugiera el mejor aprovechamiento de los materiales educativos con que cuentan, que propicie el diálogo pedagógico entre los docentes de manera permanente, que identifique las necesidades y sugiera recursos educativos para cambiar la correlación entre necesidades escolares y la producción de materiales. Es penoso ver que en algunas instituciones el bibliotecario no es tomado en cuenta ni siquiera en las academias, cuando tiene mucho que aportar, mucho que decir. El denominador común de todas las bibliotecas escolares exitosas es la presencia de personas como ustedes, que tengan voluntad de sacarla adelante, que se comprometan con estas tareas a lo largo del tiempo y que adelanten una serie de acciones organizadas y sostenidas que generan el acercamiento de los estudiantes y el interés de los profesores para aprovechar los recursos de que se disponga. La biblioteca es un sitio de atención constante. Se requiere saber interactuar con los usuarios, que sepa despertar el interés por los libros y los materiales, que sepa formar lectores, pero también debe tratarse de una persona que haga respetar el reglamento de la biblioteca, pero siempre con un trato cordial y respetuoso, diría yo, de una manera asertiva. La biblioteca y el trabajo humanizado que se ofrezca contribuirán a la calidad educativa. Eso lo creo firmemente. Y considero que en estos tiempos es absolutamente necesario por varias razones. El desplome innegable de nuestro sistema educativo, reconocido no solo por los expertos nacionales, sino incluso por organismos internacionales como la ONU. La notoria falta de cultura general en la población, que solo deja marginados a muchos jóvenes, principalmente de las buenas oportunidades laborales. La recurrente habilidad que vemos en alumnos de cortar y pegar párrafos y hasta textos completos de alguna página de internet para entregar trabajos y ensayos personales sobre temas de los programas de estudio. Esto es una muestra de la pereza para pensar por sí mismos y la falta de ética bajo una idea de que no pasa nada al cabo que nadie se va a dar cuenta. Cuando una sociedad favorece que sus ciudadanos carezcan de la capacidad de pensar y de ser críticos, de tener acceso a la información y de hacerse del conocimiento, se es más fácil manipular. De esta forma, llegar a una democracia que nos garantice equidad y justicia se ve más lejana cada vez. Actualmente, gran parte de la vida de México transcurre como en la Edad Media. Demasiados mexicanos no están acumulando ni riqueza ni conocimientos y padecen tiempos oscuros, asolados por la violencia, el miedo y la falta de esperanza en el porvenir. Es evidente entonces que la educación es una condición de la libertad.
porque sin educación se vive permanentemente oprimido. Los pueblos de México e Hispanoamérica se han liberado casi todos de las peores dictaduras, pero esta liberación está incompleta cuando se vive preso de la ignorancia, inclusive si se tiene dinero, poder, belleza o títulos universitarios. La falta de conocimientos puede ser una terrible limitación. El aprendizaje es infinito. Seguramente nuestra muerte será la última oportunidad que tengamos para aprender, o la primera en otra dimensión según nuestras creencias religiosas. Creo que aprender es como las fases de la luna. La luna es una metáfora de Cristo. El calendario lunar es perfecto. La historia que narra la luna es una historia de resurrección. Nace, crece, madura, declina, muere y vuelve a nacer. Les invito a seguir aprendiendo y a compartir lo que aprendan siempre, porque al menos esa es mi misión. Muchas gracias por su atención.